Un cordial saludo. Nos encontramos en el día de hoy con Sebastián, un amigo que nos compartirá su parecer respecto a dos temas del curso de escatología. Específicamente preguntarle a Sebastián qué entiende o cómo interpreta el reino de Dios en primera perspectiva, entendiéndolo en el momento presente, en la actualidad, cómo ese reino de Dios se vive actualmente, de pronto de manera personal, de manera familiar, comunitaria. Y en un segundo momento una pregunta de, al final de los tiempos, o en lo que entendemos como la parusía, él que entiende cuando el credo se refiere a la resurrección de los muertos, o lo que llamamos la resurrección de la carne. Sebastián, un cordial saludo. Muchas gracias por responder a estas preguntas para el curso de escatología. Entonces, como indicaba, en primer lugar te quisiera preguntar qué entiendes cuando se habla del reino de Dios, que como comunidad eclesial o como personas creyentes vivimos el reino de Dios en el momento presente. Bueno, muchas gracias. Yo el reino de Dios lo entiendo como aquel lugar o aquel entorno donde siempre Dios está presente, donde siempre Dios con su amor, con su forma de ser, por decirlo así, está presente en todas nuestras actuaciones, en la forma de vivir, la forma de pensar. Y el reino de Dios es un reinado que está en nuestro interior, porque según como vivamos nosotros ese reino, como le busquemos, como lo tengamos a Él como Rey, como el lugar que le demos a Dios en nuestra vida, así de esa misma manera se vive esa felicidad o esa tranquilidad que le da a uno estar en la presencia de Dios. Pues eso, así veo yo el concepto de reino de Dios. Muy bien, Sebastián, muchas gracias. De pronto hay dos dimensiones en la escatología donde el reino de Dios se entiende. El primero es, como vos lo decís, en el momento presente, estar en su presencia, hacerlo partícipe en las relaciones que tenemos con los demás. Y también de pronto desde el Evangelio, cuando Jesús habla del reino de los cielos, se refiere como a ese otro estado o a esa otra vida donde ya viven los bienaventurados, donde es propiamente el reino de los cielos, ¿cierto? Entonces uno lo podría entender como en esas dos dimensiones. El reino de Dios está ya presente entre nosotros y es tarea nuestra construirla, pero también es como la meta que nos espera, o lo que llamamos el cielo, donde será nuestra patria definitiva, donde estaremos con Dios, con todas las personas, los seres humanos que han alcanzado ya antes que nosotros esa meta por, haber vivido el Evangelio o haber vivido de acuerdo a la voluntad de Dios en esta vida. Bueno, Sebastián, y la segunda pregunta es, ¿cómo entendés esa parte del credo, finalizando cuando dice creo en la resurrección de los muertos o la resurrección de la carne? ¿Cómo te lo imaginas o qué crees que es eso? Pues para mí es claro que el ser humano está compuesto de dos partes muy importantes, el alma y esto que es carne, ¿cierto? Y para mí el cuerpo es simplemente carne. Al modo de ver, cuando morimos, simplemente el alma se separa del cuerpo y trasciende al reino de los cielos, si es la voluntad de Dios que sea así, ¿cierto? Ya cuando hablamos de la resurrección, realmente no creo que nosotros volvamos a tener esta figura, la verdad no lo creo así. Creo que resucitamos como en otra dimensión o en otra forma de tener como una silueta o algo así por el estilo, pero no lo veo como si fuera la misma carne. Creo en ella y pienso que sería nuestra vez si Jesús no hubiera resucitado, como decía San Pablo. Entonces así lo miro yo, ¿cierto? Muy bien, Sebastián, esa cita que das de San Pablo, también acuérdate que hay otra expresión del mismo San Pablo que es ni ojo vio, ni oído escuchó lo que Dios tiene preparado para los que ama, ¿cierto? Hablando de esa realidad después de esta vida. Sí, efectivamente, esa resurrección de la carne se refiere a esa transformación integral que cuando el momento de la parusía o cuando vuelva Jesús, el momento ya como del juicio final, donde se dice que resucitarán los muertos. No es, que es que van a salir de sus tumbas así como fueron enterrados, va a ser una transformación espiritual de esa realidad que fue terrena, que fue mortal,
pero que ya va a ser semejante a la de Él, lo que llamaríamos un cuerpo glorioso, pues un cuerpo espiritual. Bueno, Sebastián, muchas gracias por tu participación. Te agradezco mucho. Muchas gracias. Listo. Nuevamente continuamos en esta dinámica de diálogo con algunas personas que amablemente quieren conversar con nosotros un poco sobre estos temas de escatología. Nos encontramos y le agradecemos en este momento al seminarista Sebastián Múnera, perteneciente al Instituto Secular Voluntas Dei, quien quiere compartir también con nosotros entonces su parecer sobre algunos de estos temas. Sebastián, muchas gracias por querer hacer parte de este diálogo. Te quisiera hablar específicamente, pero abarca en cierto modo varias cositas. Es lo que de pronto antiguamente conocíamos como los novísimos o las realidades últimas. Actualmente los conocemos como propiamente temas de la escatología, y serían propiamente la muerte, el juicio, el cielo, el infierno y el purgatorio. ¿Cómo de pronto desde la tradición de la Iglesia se han entendido estas realidades últimas? Listo, bueno, nosotros podemos sostener estos tres estados, no como lugares, sino como estados. El estado del cielo como el estado de estar totalmente en la presencia de Dios, de verlo cara a cara, rostro a rostro a Dios. El infierno sería privarse totalmente de la presencia de Dios. Tendríamos que decir que pues quien va a este lugar sería pues como el más malo de los malos, digámoslo así, pues en términos de pronto más sencillos. Y el purgatorio sería como un estado de purificación, donde pues sería una purificación no de pronto como la pinta Dante con todas esas cosas, sino que sería un estado de purificación en el amor, para en el juicio final llegar a la presencia total, a estar rostro a rostro con Dios. Ese sería más o menos como, pues, digámoslo así, una manera simple. La muerte, pues todos nosotros hablamos pues de una muerte, cierto, natural y demás. Sería entonces ese espacio en que nosotros también tendríamos un juicio personal, y nosotros sostenemos desde la tradición de la Iglesia que tendremos un juicio personal al final de los tiempos, donde iríamos a estos estados. Pero también está el juicio final. Nosotros consideramos que Dios pues vino ya a la tierra, ya hubo un momento de la revelación donde estuvo Jesús, se encarnó, nació de María y todo lo demás, pero también nosotros consideramos que Dios vendrá al final de los tiempos, un momento que no sabemos. Incluso bíblicamente pues vemos que hay relatos donde se le hace la pregunta a Jesús, y es algo que solamente pues es un dato que solo tiene el Padre, y pues todavía no ha sido revelado, ¿cierto? Entonces pues tampoco hay que estar creyendo de pronto en teorías raras o extrañas. En cualquier momento entonces será la parusía, o el momento en que Jesús ya vendrá, no como vino al principio, sino ya como juez universal, y ahí de pronto ya se dará entonces el juicio final. Bueno, Sebastián, ¿crees que estos temas propiamente de escatología, la muerte, el juicio, el infierno, el cielo, el purgatorio, a lo mejor son temas de la Edad Media, como incluso muchas personas creen, no, son invenciones de la Iglesia, o incluso en su forma más coloquial son invenciones de los curas, a lo mejor para dar miedo o para estimular para que se haga el bien entonces el cielo? ¿Cuál crees que es la lógica, digamos, como de estos estados, o por qué hoy, pleno siglo XXI, 2022, la Iglesia sostiene todavía dentro de su tradición y según revelación, como lo acabas de decir, revelación bíblica, y por la tradición se sostiene todavía como la existencia o estos dogmas en la creencia de estos estados? Listo, bueno, no, todavía siguen siendo actuales, vigentes. Nuestra vida pues tiene sentido también en la concepción, en sostener estos no solo conceptos, no, estas realidades, ¿cierto? Nosotros de alguna manera nuestra vida pues claro tiene sentido también en que pues no solamente termina y ya, no, sino que también hay una esperanza en la eternidad, una vida futura que también puede ser comprobable. De pronto hoy pues muchos no tocan el tema, no lo conversan, pero eso no quiere decir que deje de ser una realidad actual y que pues tenemos que pues afrontar. Claro. Entonces tenemos claro, Sebastián, decías, entonces el cielo es esa realidad última, o como llamamos también la patria definitiva, la meta pues a la cual aspiramos, que es el encuentro definitivo y personal con Dios. El purgatorio sería de ese estado intermedio, es, digamos,
de purificar los pecados, las faltas que todavía se tienen para poder pasar al cielo. Entonces tendríamos que el purgatorio no es eterno, no. El purgatorio sería como ese estado, llamémoslo entre comillas, intermedio o temporal para pasar al cielo completamente purificados. Y el infierno sería el fracaso eterno, es decir, el no a Dios, el no a su voluntad. Entonces, pues como fue una elección libre, me separo de él eternamente. Y ya pues el juicio, como lo decís, pues es la realidad en la cual pues San Juan de la Cruz tiene una expresión: al final de la vida seremos examinados en el amor. Jesús también lo dice en el Evangelio de Mateo, ¿cierto? Cuando habla de las obras de misericordia. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, venid benditos de mi Padre. Por el contrario, pues los que no hicieron el bien, pues serán separados de ese amor. Entonces, pues el juicio tenemos que tener claro que también es en base a la misericordia. Dios, antes de ser un Dios justiciero o acusador, será un Dios misericordioso. Y la muerte, pues ese estado transitorio en el que nos encontraremos también con Dios para dar cuenta de nuestra vida. Entonces, pues teniendo claros estos conceptos o estos dogmas que la Iglesia siempre nos ha propuesto, pues nos despedimos de nuestro segundo invitado, agradeciéndole, y obviamente la sentirá con la cabeza de que sí se podrá publicar este video, de que sí es con su consentimiento. Entonces, muchas gracias, Sebastián. Con gusto. Gracias a usted. Un cordial saludo. Vamos finalizando ya esta tanda de entrevistas, o más bien de diálogos, con algunas personas que amablemente pues quieren compartir con nosotros su percepción sobre temas específicos de escatología. Nos encontramos con el señor Octavio Rojo, es psicólogo. Previo pues a esta pequeña grabación hacíamos como un pequeño diálogo bastante interesante, donde yo te decía, Octavio, si tenemos en cuenta desde su acepción propia en la palabra, la psicología significa el tratado del alma. Vos, Octavio, como psicólogo creyente que sos, de pronto, ¿cómo haces esa simbiosis o ese encuentro entre lo que te dice la fe en escatología de lo que es el más allá y cómo lo vivís en tu realidad de profesional como psicólogo? Gracias, Jason, por esta invitación, y es verdad, ¿cierto? La psicología tiene que ver mucho desde la parte también escatológica, ¿cierto? El estudio del alma, de la psique, de los sentimientos, de cómo hablamos, de cómo nos expresamos, de las emocionalidades de cada persona. Entonces ahí entra la psicología, y antes de que se descubriera pues, el término de psicología como tal, había eventos psicológicos que no se estaban pues como en libros ni escritos ni nada, pero habían eventos como psicológicos, ¿cierto? Y se habla mucho también de que nuestras emocionalidades también dependen mucho de cómo nos sentimos, y la parte escatológica es lo que vos decís, ¿cierto? El alma se dice muchas veces que reside en el pensamiento, ¿cierto? Otras veces en el corazón se dice, porque de ahí se expresa todo, ¿cierto? Lo decía Jesús en el Evangelio, no es lo que entra en el hombre, sino lo que sale de su corazón lo que lo define a él. Si salen cosas buenas, el hombre es bueno; si salen cosas malas, el hombre es malo. Entonces desde ahí empezamos, ¿cierto? Y el alma, desde la parte psicológica y escatológica, es como para trascender. Así como el recién nacido, ¿cierto?, va aprendiendo paulatinamente dentro del contexto sus formas de ser y estar en el mundo, así también el alma, así también, digamos, la forma de pensar, de ser de cada uno. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como compaginar o triangular mejor como esto? ¿Cierto? El alma es lo que a mí me da la capacidad también, digamos, de trascender, ¿cierto? De ser un ser en el mundo, de ser un ser, digamos, espiritual, de ser un ser capaz de confrontarme a las realidades que vivimos, ¿cierto? Muchas veces también decimos, cuando la persona muere se separa el alma del cuerpo, ¿cierto? Y decimos que el alma es inmortal y el cuerpo lo es. Entonces tiene mucho que ver, y esto es algo muy bonito también porque, digámoslo así, se relaciona algunas veces, sin llegar pues a ser de alguna forma verídica, lo del sacramento de la confesión con la orientación psicológica o el diagnóstico psicológico, ¿cierto? O lo que algunos sacerdotes hacen
es, digamos, como una dirección espiritual, ¿cierto? Que es lo que también de alguna manera hacemos los psicólogos, pero no de la parte espiritual solamente, sino desde la parte del ser. Entonces ahí creo que está como proyectada e introyectada también la escatología con la psicología. Muchas gracias, Octavio. Sí, miramos cómo lo acabas de decir de una manera tan clara, y es la psicología entendida como ciencia propiamente. Hombre, pues me habla de unos elementos, diríamos, trascendentes, espirituales propiamente, que son los que me propone la fe, y no hay contradicción. No es que una cosa dice la fe y un lenguaje muy distinto utiliza la ciencia o la psicología en este caso. Entonces, ¿qué tan interesante esto? De pronto otra pregunta más personal, Octavio. ¿Cuál de los temas de la escatología propiamente, si tenemos en cuenta que es lo que me habla de las realidades espirituales o de las realidades últimas, es el que más te ha llamado la atención y por qué? Pues es la parte como del purgatorio, Sí, ¿cierto? Es la parte ya del purgatorio porque muchas personas lo niegan, ¿cierto? Así como otros niegan que hay como el cielo o el infierno. Dentro de nuestra fe católica yo lo creo, ¿cierto? Y lo creo porque lo escuché y porque lo leí en las Escrituras, de la misma boca de los evangelistas, de la vida de Jesucristo. ¿Y por qué me llama mucho la atención el purgatorio? Porque ahí es donde ya llegar, digamos, al fin último, que es el cielo, es donde vamos a estar como purificando nuestra alma, ¿cierto? Y como dicen por ahí, también es un lugar como de reconocer, ¿cierto? Se dice que uno en el purgatorio no tiene conciencia propia, sino que tiene la conciencia de Dios en uno. Y es donde también uno se da cuenta, digamos, del amor tan infinito que tiene Dios en uno. Entonces, ese purgatorio, o sea, que no es el cielo aún, pero que tampoco va a ser el infierno, es algo que a mí me lleva a pensar muchas veces de cómo va a ser y cómo nos vamos a sentir allá. muy bien. Y finalmente, Octavio, ¿cómo entendés estos dos juicios? Uno podría decir, uno es micro, otro es macro, es general. ¿Cómo entendés el juicio particular, que sería, diría uno, es lo que define entonces si vas al cielo, si vas al purgatorio, o si incluso vas directamente al cielo? Pues hay incluso testimonios de personas que se purificaron en vida y que fue tal su coherencia con el Evangelio que a lo mejor después de esta vida mortal pues pasaron directamente al cielo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo entendés ese juicio particular, que es el que entendemos que se da inmediatamente después de la muerte, y cómo entendés el juicio final? El juicio particular yo lo entiendo desde la manera de las obras, ¿cierto? Desde lo que uno es, desde lo que uno hizo. Lo entiendo también, digamos, del amor o no el amor que colocó en las obras, porque el amor para mí es lo que va a purificarnos de todo, y un amor entendido pues no de una forma idealista pues por allá muy sublevada, sino de un amor, digamos, más fraternal, ¿cierto? Más del otro, más de estar en contacto y al servicio del otro. Entonces hay una frase que dice que cada uno es responsable de las decisiones que toma. Entonces, cuando lleguemos al juicio particular, yo entiendo de que ahí yo me voy a dar cuenta de cuáles son las responsabilidades sobre las decisiones que yo tomé. Y el juicio final ya lo entiendo como algo como más colectivo, ¿cierto? Más colectivo, donde decimos nosotros también muchas veces que uno no se salva solo, que uno se salva en comunidad. Entonces, cuando se dice amor a Dios y al prójimo como uno mismo, ahí va a ser el juicio final. Muchas gracias, Octavio, por tus valiosas apreciaciones. Igualmente, muchas gracias al seminarista del Instituto Secular Voluntas Dei, Sebastián, que antes de Octavio nos habló, y al músico Sebastián, que hizo su primera intervención. A ellos tres muchas gracias, y al profe Elkin también muchas gracias por el curso de escatología. Ya con esto entonces damos por terminado este diálogo.